Han pasado ya 41 años de ese episodio trágico, de ese momento en la Argentina en el que los pibes se despedían de sus familias con lágrimas en los ojos y promesas de volver. Uno de esos jóvenes fue Jorge Alberto Llamas, un pibe como yo, un pibe como vos, con metas y con sueños por cumplir, con una familia amorosa que veló por él en el momento en el que desembarcó en las Islas Malvinas. Y hoy tenemos el gran honor de hablar con quien es su madre, Julia. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien, gracias por venir. Me alegro muchísimo. Y gracias por aceptarnos acá en nuestro hogar, en tu hogar, con este proyecto que empezó como algo chiquito, empezó como un afiche más, un trabajo más, como una nota más. Y fue el interés por conocer nuestra historia, porque ya te sonará mucho la frase de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y todo terminó acá, que te conozco. Nada, muchísimas gracias. Investigué mucho respecto a Jorge, lo que se podía, no había mucha información, y respecto a vos, para elaborar esta entrevista, y me llamó mucho la atención un punto que dijiste en una nota al canal 10, creo que fue, y hablabas de la falta de reconocimiento hacia los caídos de Malvinas. Y yo entiendo este punto, pero desde mi punto de vista, esto es a medida de que ya han pasado 41 años y ya cada vez son menos las familias que tuvieron contacto con este suceso. Ya no se cuentan las historias y es nuestro deber empezar a contarlas. Así que me gustaría que me cuentes un poco sobre Jorge, quién era, qué ambiciones, qué sueños tenía, cómo era con su familia. Nada, me gustaría que me cuentes quién es Jorge Alberto Llamas. Bueno, primero te voy a decir que sigo sosteniendo lo que dije en la entrevista a Canal 10, porque no hay ayuda de nadie, no los conocen prácticamente, no saben de esta pérdida importante que hemos tenido los familiares de Malvinas. Y no han tenido el reconocimiento. Yo no pido reconocimiento para mí porque yo no hice nada más que parir a un hijo que es un héroe hoy. Pero ellos sí hicieron mucho, mucho por este país, mucho por este suelo que pisamos todos los días. Bueno, te cuento cómo era Jorge. Jorge era un chico, nació en el año 62, el 30 de enero del año 62 en Balcarce. Fue un chico muy buena persona, muy amiguero. Bueno, buen estudiante, te voy a decir que no, pues ya te lo dije, que no fue buen estudiante, pero sí muy buen compañero, muy solidario con la gente mayor y muy buen hijo, por ser, y muy buen hermano, porque yo me iba a trabajar a la mañana y venía a la tarde y él se ocupaba de su hermana, que era 2 años más chica que él, pero era más chica, y él se ocupaba de su hermana, de que fuera peinada al colegio, calentaba la comida que yo le dejaba preparada, la calentaba, le daba de comer a su hermana, comía él. Fue muy buen hijo. Si ya no puedo imaginar el hecho de cómo te sentiste vos en ese momento, no puedo imaginar cómo se sentía él al momento de partir a las islas. Obviamente no podemos saber con exactitud cómo era, cómo él se sentía, pero desde tu perspectiva, ¿cómo estaba Jorge? ¿Qué es lo que pasaba por su cabeza? ¿Qué es lo que te decía en esa cena que tuviste con él, en ese almuerzo que tuviste con él en Pascua antes de partir? ¿Cómo se sentía él? No, él se sentía bien, pero yo no sé interiormente cómo se sentía. Él demostraba sentirse bien para no angustiarnos a la familia. Pero no sé, yo hablé con él, pero él no en ningún momento me dijo ni que tenía miedo, ni que se sentía mal. Nunca. Y las cartas que yo recibí, que hay un montón ahí de cartas, que yo recibí, nunca se quejó por nada. Nunca me decía que tenía frío, que tenía hambre. Nunca se quejó, nunca. Me gustaría saber ahora sobre el después de enterarte de la pérdida de Jorgito. Desde el momento en el que te enteraste hasta el momento de hoy. O sea, ¿ha evolucionado el sentimiento? ¿Seguís igual? No, he cambiado un montón.
Al principio no podía hablar de Jorgito, porque eran tantas las lágrimas que se me venían a los ojos que no podía, se me cortaba la voz, no podía hablar. Hoy puedo hablar con vos tranquila, decirte todo la historia de mi hijo sin llorar. Pero desde que yo me enteré que Jorgito se iba a Malvinas, mi vida cambió para siempre. Nunca más fuimos, ninguno de mi familia volvimos a ser lo que éramos. La angustia que sentimos el día que se iba a Malvinas no te lo puedo describir porque fue algo tremendo. Y bueno, y los días que estuvo allá, yo no falté nunca a trabajar, yo trabajaba en el hospital, en el materno infantil, nunca falté al trabajo, ningún día, porque no dormía de noche, no dormía de día, entonces preferí ir a trabajar, estar acompañada, aunque sea con mis compañeros de trabajo, y bueno, después venir a mi casa y escuchar Radio Colonia de Montevideo para saber con certeza lo que pasaba, porque ahí te decían con certeza bien lo que pasaba en Malvinas. Y bueno, fue toda angustia, llorar y estar mal hasta el día 3 de junio que me dieron la noticia. Estaba trabajando y vinieron 3 personas del ejército a decirme que Jorgito había fallecido en el radar. Había impactado un misil en el radar donde estaban y murieron los 4 que estaban. Después de enterarte los años posteriores, ¿cómo fue? Bueno, estuve 10 años en tratamiento psiquiátrico. No me animaba a cruzar la calle porque me había agarrado ataque de pánico. Seguí trabajando. Un día me llamó el director y me dijo, Julia, yo te cambio de oficina, te cambio de lugar. Digo, doctor, no es cambiarme de lugar, porque yo no tengo problema con mis compañeros de trabajo. Yo tengo problemas míos, no puedo superar lo que me pasó. No lo puedo superar. Y pedí el retiro voluntario y me fui del hospital, con 23 años de trabajo. Imagino que la ayuda psicológica es muy necesaria y también me imagino que te has apoyado en tu familia para sobrellevar este suceso. ¿Cómo le ha afectado a ellos, a la hermana de Jorge? Mira, la hermana, yo estaba, no me podía levantar porque estaba tan mal. Y un día se sentó mi hija en la cama y me dijo, mamá, ¿cuántos hijos tuviste vos? Le digo, 2. ¿Y yo qué soy? ¿Yo qué soy, mamá? ¿Por qué estás todo el día en la cama y yo qué soy? Vos sabés que eso me hizo un clic, que yo dije, no, yo tengo que levantarme, tengo que seguir. Pero hasta que no fui a Malvinas, en el 93, yo le seguía esperando a Jorge. Yo veía a un soldado y me desesperaba para mirarle la cara, para ver si era él. Esperaba que me tocara el portero, que me tocara el timbre, que me llamara. Cuando fuimos a Malvinas en el 93 y vi la sepultura de mi hijo, ahí cerré un capítulo. Fue el capítulo más doloroso de mi vida. Y a partir de ese punto, de ver ya la placa de Jorge ahí en Malvinas, decís que hubo un clic. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cómo seguiste tu cotidianidad? Y ¿sabés qué? Como que tuve paz, como que me dio paz eso, porque al seguir esperándolo no tenía paz, no tenía consuelo. Entonces verlo ahí, bueno, dije, esta historia se terminó, es un capítulo terminado, hay que empezar de nuevo. Y bueno, y lo que me ayudó mucho fueron mis nietas. Eso me ayudó mi hija y bueno, mi yerno, mi familia. Yo tenía a mi mamá, que falleció el año pasado, mi mamá con 99 años. Entonces tenía mucho apoyo familiar. Entonces eso me ayudó muchísimo. Armando una reconstrucción sobre quién era Jorge, ¿hay algún aspecto de su personalidad, hay alguna anécdota, hay algo que te gustaría que nosotros sepamos sobre él? ¿Hay algo que te gustaría contarnos? Era un chico muy alegre, pero muy alegre. Sí. Era un chico que él no tenía penas. Le escuchaba música, le encantaba la música, era de Boca. Un día estábamos en casa escuchando un partido, yo no sé si era una final, no sé qué era, de Libertadores, no sé qué era. Y estábamos los 3 mirando el televisor. De repente no estaba más. Y me dice mi hija, ¿y Jorge?
No sé, salimos a la vereda, Jorge no estaba. Y nos dice un vecino, vivíamos acá en la calle Primera Junta entre Santiago del Estero y Córdoba, dice, ¿qué estás buscando a tu hijo? Le digo, sí, se subió en una camioneta de unos chicos que iban a festejar al centro. Chicos que no los conocía. Por eso te digo que era así, imprevisto, ¿viste? Tenía esas cosas que vos decís que... Y claro, y después lo veíamos en Canal 8 saltando ahí. Claro. Claro, ¿viste? Esas cosas que de chicos jóvenes, de adolescentes, en realidad. Hablaste de la ayuda psicológica, hablaste de la ayuda de tu familia. ¿Ha habido algún momento en el que te contactaste con otras personas que han sufrido pérdidas similares, con otras madres? Y si sí, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, somos muy amigos, porque la verdad que somos amigos, con Federico Planes, que también murió el hijo en Malvinas, con su esposa Ana María, y con Dalí Ceja, que el hijo de Dalí murió el mismo día que Jorgito, en el mismo episodio que Jorge. Sí, y después muchos padres no conocimos porque no hay, no sé, de los papás, que somos 3 en realidad, 3 familiares los que vamos siempre. Sí, me imagino cómo es el vínculo ese, o sea, personas que a lo mejor no tienen mucho que ver, o sea, sí pueden ser amigos, pero que los conecta algo tan trágico. ¿Cómo han llevado? O sea, ¿han hablado o prefieren apoyarse en...? No, yo hablo con mis amigas, hablo con los excombatientes, con los excombatientes, yo hablo con todos los chicos que fueron a Malvinas, que algunos que estuvieron con mi hijo. Claro, entonces yo al principio, ya te digo, no podía hablar, pero ahora sí, nos reunimos, charlamos, nos reímos, y bueno, y ahí siempre hay alguien que sale con alguna anécdota de allá de Malvinas. Volviendo al punto este de la falta de reconocimiento, que seguís, como que te sigue afectando eso, ¿cómo te gustaría que se honrara el nombre de Jorge y el nombre de los chicos que cayeron allá en Malvinas? O sea, ¿qué tendría que pasar para que vos digas, sí, se está dando el reconocimiento que se merece? Mira, yo creo que el reconocimiento tendría que venir de arriba, del gobierno primero, porque nunca se ocuparon de Malvinas. De los familiares, de los héroes de Malvinas, ellos no saben quién es Jorge Alberto Llama. Mirá que en 40 años pasaron gobiernos, y ninguno se ocupó de nada. Tampoco se ocupan, eso referente a Jorgito y a los otros héroes y a los excombatientes, también porque tuvieron la suerte de volver. Y después otra cosa, que los excombatientes y las familiares, ¿por qué no tenemos un lugar donde tengamos salud mental y salud física? ¿Por qué no tenemos un lugar para decir, bueno, acá viene toda la gente de Malvinas? Claro. Tendríamos que tener prioridad en eso. No es mi intención ponerme político, yo tengo ideas políticas, pero sí, yo, como todos, ¿no? Sí. De hecho, cuando elaboraba esta entrevista se me vinieron muchas preguntas desde el lado político, digo, ¿para qué? O sea, estamos hablando de gente que falleció, no hay que ponerle un trasfondo político. Pero sí lo que he notado con estas nuevas caras en la política es que muchas veces los jóvenes no tienen conciencia, bueno, no tienen, porque yo también soy parte de los jóvenes, ¿no? No tienen conciencia de realmente lo que pasó ahí. O sea, es un tema que se ve en el colegio y va más allá. Y vos desde tu lugar de madre, ¿qué consejo o qué mensaje te gustaría darle a las nuevas generaciones respecto a la importancia de recordar y el valor y el sacrificio de los caídos de Malvinas? ¿Qué te gustaría decirle? Me gustaría decirle que se informen más de lo que pasó en Malvinas, que fueron chicos de 20 años los que fueron a la guerra de Malvinas, que posiblemente es la edad de muchos de los chicos que están terminando la secundaria. Entonces que se informen, que lean, que investiguen, que llamen a los padres si quieren, porque los padres también te van a contar todo lo que pasaron referente al tema Malvinas. Y lo que pasamos después,
La desmovilización que hubo después fue terrible. Vos fijate que había 123 cuerpos sin identificar en Malvinas y que tuvimos que crear una fundación. Yo estoy en la fundación, no me olvide. Tuvimos que crear una fundación para poder identificar todos esos cuerpos. A mí el día que fue la primera vez o la segunda, yo fui 3 veces a Malvinas. No sé si fue la primera o la segunda vez que fuimos a la escuela de psicología en Buenos Aires y nos preguntaban si queríamos traer los cuerpos al continente, nuestros hijos al continente. Entonces yo dije, yo tengo a mi hijo identificado porque siempre estuve identificado, Jorge. Pero había chicos que no estaban, que decía, acá descansa el soldado argentino solo conocido por Dios. Y esos padres que iban a traer, ¿qué traían? Entonces había que solidarizarse con esos papás que no tenían identificados los hijos. ¿Y algún gobierno, alguien se ocupó de hacer algo? Nadie. De los políticos, nadie. Hubo que crear una fundación para poder, creo que quedan 3 sin reconocer, pero porque no hay familiares. Entonces no hay ADN para poder identificarlo. Claro. Pero no es justo. La primera vez que yo fui a Malvinas, pasaban las mamás con los ramitos de flores que nos habían permitido llevar, que no tenía que tener color celeste, no tenía que tener color blanco, no sé qué sé yo, todas las cosas que no podíamos. Pasaban y nosotros estábamos en la sepultura de Jorgito y pasaban. Yo decía a mi hija, pobre, ¿qué buscarán? No lo encuentran. Claro, no estaban identificados. Qué tristeza ese día, qué mal nos vinimos, qué mal, porque esa gente vino desarmada, llorando mal. Pero ¿qué podés hacer? Si los gobiernos no hacían nada, ¿nosotros qué íbamos a hacer los familiares? Hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y lo que pudimos hacer, claro, acompañarlos en ese viaje a esos familiares y unirnos todos con el dolor de ellos, que ya teníamos el nuestro, y sumado al de esa gente pobre, que la pasó peor que nosotros. Bueno, para darle un cierre a esto, ha bajado de la municipalidad un proyecto de ordenanza que decía que los colegios municipales que no cuentan con un nombre tendrían que elegir entre algunos nombres disponibles que eran de caídos de Malvinas. Nosotros desde la M211 nos sometimos a votación y los chicos elegimos el nombre de Jorge porque resonaba con nuestra historia. Yo escucho a Julia hablar, escucho sobre cómo era Jorge y no sé, o sea, es alguien que yo no conozco y que por ahí si no me comprometía a hacer esto jamás habría conocido, pero en muchas cosas resuena en mí y las historias de familia que vos contás resuenan en mi familia. No me podría imaginar pasar lo que pasaste, tanto vos como Jorge y como todas las personas de tu familia. Así que nada, la M211 ha elegido a Jorge Alberto Llamas como el nombre para nuestra institución educativa. ¿Cómo te sentís al respecto? Yo me siento muy orgullosa. Me hace mucho bien, es una caricia al alma esto, aunque vos no lo quieras creer. Para una mamá que perdió un hijo así, en una forma tan inusual, que no, para nosotros somos un país pacífico. Esto es un orgullo para mí. Es un orgullo, te lo digo después de 41 años, que mi hijo sea un héroe. Pero me costó mucho elaborar todo este camino hasta llegar a hoy, que hoy te puedo decir que siento mucho orgullo por mi hijo, que es un héroe de la patria. Y que de acuerdo a los jefes, que he hablado con todos sus jefes, ha sido un muy buen soldado, un muy buen artillero, y que ha sabido defender a su patria como corresponde. Pero el dolor lo voy a llevar de por vida, hasta el último día de mi vida. El dolor de haberlo perdido, de haberlo perdido tan trágicamente. Porque vos decís, si te enfermó un hijo, bueno, hiciste todo lo posible, los médicos hicieron todo lo posible, pero no, lejos de tu casa, lejos del alcance de vos poder ayudarlo.
por lo menos estar ahí en el último claro, momento. exactamente. Entonces eso tiene mucho más tristeza, más, no sé cómo decirte. Es una cosa que no te puedo decir, el desgarramiento que uno tiene interno con esa situación. Personalmente yo, después de todo lo que me contaste y sobre cuando estaba investigando y escuché ese punto en particular, lo de la falta de reconocimiento, dentro de todo esto que es una tragedia me puso muy feliz el hecho de poder poner nuestro granito de arena para dar a conocer quién era Jorge. Así que nada, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Nada, muchísimas gracias y Julia, te invitamos a que conozcas la escuela en el momento que vos quieras. Te vamos a recibir con los brazos abiertos. Gracias. Nada, vamos a seguir luchando por contar las historias de estos héroes de Malvinas. Nada, muchísimas gracias. Bueno, la agradecida soy yo porque hayan elegido el nombre de mi hijo. Para mí es un orgullo que lo hayan elegido entre todos los que había. Y bueno, esperemos estar a la altura de las circunstancias como representante de Jorgito. Y muchísimas gracias.